¿Te has detenido a pensar si todas las puertas que se abren frente a ti son verdaderamente oportunidades enviadas por Dios? A veces, confundimos el acceso con aprobación divina, creyendo que todo lo que se presenta ante nosotros merece atención, tiempo y entrega. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que no todo lo que brilla proviene del cielo. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia revela una verdad profunda. No todo lo que se presenta con apariencia de bien tiene intenciones puras, y no todas las personas que cruzan nuestro camino lo hacen con un propósito celestial. Hoy reflexionaremos sobre aquellas situaciones que aparentan ser bendición, pero que en realidad pueden ser distracción, trampa o incluso destrucción disfrazada. La vida cristiana no es un sendero de ingenuidad, sino de discernimiento. Dios no nos llama a una fe ciega ante todo lo que parece espiritual, sino a una mirada aguda, capaz de distinguir entre lo auténtico y lo falso. En el libro de Josué encontramos a los gabaonitas, quienes, temiendo la conquista de Israel, idearon una estrategia engañosa. Se presentaron con ropas viejas y pan mohoso para aparentar venir de tierras lejanas, y lograron firmar un pacto con Josué. ¿La razón? Josué y los líderes no consultaron al Señor, Josué 9:14. Esa omisión los llevó a aliarse con quienes Dios no había aprobado. A veces, lo que no discernimos en oración termina encadenando nuestras decisiones. En Mateo 24:24, Jesús advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas que mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No se trata de vivir con paranoia, sino con sabiduría. Incluso las señales sobrenaturales pueden ser imitadas. Por eso, no todo mensaje que conmueve, ni toda persona que menciona a Dios merece nuestra confianza. Hay lobos vestidos de ovejas que usan palabras bíblicas como envoltorios para sus intenciones egoístas. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A esto se evita. Es un mandato claro. No se trata solo de evitar el pecado, sino también a quienes, con su influencia, diluyen nuestra fe. El corazón humano anhela creer en la bondad ajena, pero ese anhelo puede volverse una debilidad si no se sujeta a la verdad divina. En el relato de Pablo y el espíritu de adivinación en Hechos 16, una joven poseída proclamaba que Pablo y sus compañeros eran siervos del Dios Altísimo. Lo que decía era cierto, pero provenía de un espíritu impuro. Pablo, con discernimiento, reprendió al espíritu y lo expulsó. Este acto nos enseña que no todo elogio viene de Dios y que incluso las afirmaciones verdaderas pueden tener una raíz equivocada. El discernimiento espiritual no juzga solo por lo que se ve o se escucha, sino por lo que se percibe en lo profundo del espíritu. ¿Te ha pasado que algo parecía bueno, incluso piadoso, pero luego descubriste que te alejaba de tu propósito? Las trampas más efectivas no son las evidentes, sino las disfrazadas de luz. En 2 Corintios 11:14 se nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que incluso las propuestas más atractivas pueden tener un origen corrupto. Por eso, antes de comprometer tu corazón, tu tiempo o tu llamado, debes preguntarte: ¿esto glorifica verdaderamente a Dios? ¿Fortalece mi espíritu o lo distrae? ¿Me acerca a mi propósito o me desvía sutilmente? Incluso en las relaciones personales debemos estar alertas. No todo compañero de camino es un enviado de Dios. Recordemos a Jonás, quien huía de su misión y se embarcó en un barco ajeno.
Su presencia provocó una tormenta que casi destruye la nave. A veces, la razón de nuestras tempestades no es el enemigo, sino la compañía equivocada. ¿A quién hemos permitido subir a nuestra embarcación sin antes consultar a Dios? En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No se trata de excluir por prejuicio, sino de proteger lo que Dios nos ha confiado. El llamado de Dios incluye compasión, pero también límites. Jesús mismo no aceptó toda invitación ni cumplió toda expectativa humana. En Juan 6, cuando la multitud quiso hacerlo rey por la multiplicación de los panes, Jesús se apartó. No se dejó seducir por la fama ni por la emoción del momento. Él conocía la intención del corazón humano. Saber cuándo retirarse es también un acto de obediencia. Hay momentos en los que decir no es más santo que ceder y apartarse es más fiel que permanecer. Es cierto, a veces duele cerrar puertas, declinar propuestas, distanciarse de ciertas personas. Pero si buscamos agradar a Dios, debemos recordar que nuestra fidelidad no se mide por cuántas manos extendemos, sino por cuán alineados estamos con su voluntad. En Gálatas 1:10, Pablo declara: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servir al Señor implica tomar decisiones difíciles, algunas incomprendidas por los demás, pero necesarias para preservar la pureza del llamado. Nuestra oración diaria debería incluir una súplica por discernimiento. Que Dios nos revele las verdaderas intenciones detrás de lo aparente, que nos dé sabiduría para no apresurarnos y valor para no ceder ante la presión emocional. Porque no todo lo urgente es importante, ni todo lo emocional es espiritual. Debemos caminar con el oído atento a la voz del Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Solo así evitaremos ser arrastrados por causas ajenas al reino. Recuerda que el enemigo no siempre se presenta como adversario abierto. A veces se disfraza de necesidad, de alianza, de aparente bendición. Nuestro deber es probar los frutos, escudriñar el espíritu y, sobre todo, mantenernos en comunión con Dios. Así como Nehemías no bajó del muro cuando lo llamaron con engaños, nosotros tampoco debemos abandonar nuestra asignación por distracciones disfrazadas. Nuestra protección no está en nuestra fuerza, sino en nuestra obediencia. No temas poner límites. No temas decir no. No temas discernir. Porque en cada decisión guiada por Dios estarás protegiendo no solo tu llamado, sino también tu paz, tu propósito y tu comunión con aquel que nunca se equivoca. ¿Alguna vez te has encontrado intentando sembrar verdad en un terreno donde solo crece el desprecio? La Biblia, con su sabiduría eterna, no solo nos enseña a hablar la verdad, sino también a reconocer cuando ya no es tiempo de hablar. En Proverbios 14:7 se nos instruye con firmeza: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta no es una recomendación ligera ni una sugerencia opcional. Es una advertencia divina que busca protegernos del desgaste espiritual, que produce hablar con quien ha decidido cerrar su entendimiento. Jesús mismo, fuente de toda sabiduría, vivió esta tensión. Frente a los fariseos y líderes religiosos de su tiempo, encontró no solo resistencia, sino una oposición activa y maliciosa. Aquellos que más conocimiento poseían fueron, paradójicamente, los que menos quisieron ver. En Mateo 23:27, el maestro no usó palabras suaves. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas!
Son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús no se dejó engañar por las apariencias. Sabía que, aunque esos hombres portaban la ley en sus labios, tenían el corazón endurecido por el orgullo. Proverbios 9:7-8 lo confirma con crudeza. El que corrige al burlador se gana insultos. El que reprende al malvado se gana desprecio. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Aquí no se trata de rendirse en la misión de compartir la verdad, sino de entender con quién estamos hablando. El sabio recibe la corrección como una joya. El necio, en cambio, la pisa como si fuera lodo. No todos los oídos están dispuestos a escuchar, y no todos los corazones han sido labrados para recibir semilla divina. La historia del faraón, en Éxodo, ilustra esta verdad con claridad devastadora. Dios, en su misericordia, envió a Moisés con señales poderosas para liberar a su pueblo. Cada plaga fue una oportunidad para que Faraón se humillara y reconociera la autoridad del Altísimo. Pero su respuesta fue siempre la misma: endurecimiento. En Éxodo 8:15 se nos dice: pero cuando vio Faraón que se le daba alivio, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. El patrón se repitió una y otra vez: alivio, rebeldía, misericordia, rechazo, hasta que la paciencia divina cedió su lugar a la justicia. Pablo, con la firmeza de quien ha visto tanto la gracia como la necedad del ser humano, fue claro en su carta a Tito: al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Tito 3:10-11. No se trata de condenar, sino de reconocer cuando alguien ha tomado una decisión firme de permanecer en la oscuridad. Persistir en corregir a quien desprecia la verdad es en muchos casos una forma de perder la paz y malgastar el tesoro del tiempo y la palabra. Incluso Jeremías, el profeta llorón que intercedía con pasión por su pueblo, recibió una orden severa del Señor: no ores más por este pueblo. Jeremías 7:16. La puerta de la misericordia, tan amplia y abierta, se cerró ante la terquedad de un pueblo que había despreciado una y otra vez la voz del Creador. Cuando la necedad alcanza su cúspide, ni siquiera la oración intercesora puede torcer el curso de la justicia divina. Este es un recordatorio solemne. Llega un momento en que el amor de Dios se manifiesta permitiendo que las consecuencias enseñen lo que la palabra ya no puede. Jesús, una vez más, nos deja un ejemplo firme y claro. En Juan 6, tras enseñar sobre el pan de vida, muchos de sus seguidores se escandalizaron. «Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla?», decían. En lugar de modificar su mensaje para retenerlos, Jesús se mantuvo firme, y cuando se marcharon, Él no los detuvo. Juan 6:66 registra este momento con sobriedad. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. La verdad, aunque poderosa, no obliga, se ofrece, y quien la rechaza se aleja de la vida misma. A lo largo de Proverbios se repite un principio ineludible: no entres en contienda con el necio. En Proverbios 26:11 se ilustra con una imagen gráfica y chocante: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Esta comparación no es gratuita. Nos habla del ciclo vicioso del necio, quien tras enfrentar las consecuencias de su error, regresa al mismo comportamiento destructivo. Corregirlo no es enseñar, es participar de una danza que nunca cambia de ritmo. En Mateo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, les entrega una instrucción crucial:
Si alguno no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. Este gesto, más que simbólico, representaba la liberación de toda carga. Era una forma de decir, no somos responsables por su rechazo. Nos recuerda que el rechazo al mensaje no es un fracaso del mensajero, sino una elección del oyente. Nuestra tarea no es convencer a la fuerza, sino presentar la verdad con fidelidad. El rey Acab es otro ejemplo trágico. Rodeado de profetas falsos que solo decían lo que él quería oír, ignoró la única voz verdadera, la del profeta Micaías. Su desprecio por la verdad no se basaba en ignorancia, sino en preferencia. En 1 Reyes 22:8 lo dice abiertamente. Aún hay un hombre por quien consultar a Jehová, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien. Acab no quería verdad, quería validación. Su fin fue el resultado directo de su obstinación. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría para discernir dónde sembrar. No todos los terrenos son fértiles, no todos los oyentes son buscadores de verdad. Como dijo Jesús en Mateo 7:6, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. La verdad es un tesoro sagrado y debemos protegerla. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Un momento para corregir y otro para retirarse. Y en ese discernimiento Dios se glorifica. Pablo, con la claridad y autoridad que caracterizan sus cartas, nos ofrece en Romanos 1:28 una advertencia contundente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este versículo no solo revela el estado del alma que se resiste persistentemente a la verdad, sino que también muestra las consecuencias de un rechazo deliberado y continuo. Hay una línea que, al ser cruzada, lleva al ser humano no solo a perder la sensibilidad espiritual, sino a abrazar el error con tal intensidad que su conciencia se vuelve insensible. En este punto, no hay palabra, consejo ni ayuda humana que pueda rescatarlo, sino media un arrepentimiento genuino. Dios, en 1900, su justicia no obliga a nadie a seguir su camino, y cuando alguien insiste en ignorarlo, él simplemente deja que continúe por la senda que ha elegido. No todos están preparados para recibir ayuda, no todos desean cambiar. Algunos han hecho del error su identidad y de la necedad su refugio. Proverbios 13:20 lo dice con sabiduría eterna. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía de los necios no solo frena nuestro crecimiento espiritual, sino que puede arrastrarnos con ellos al mismo juicio que han sembrado. La Escritura no nos llama a la indiferencia, sino al discernimiento. Jesús nos enseñó a amar, pero también nos enseñó a observar los frutos. En Mateo 7:15-16 nos advierte: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. El discernimiento no es juicio superficial, sino una evaluación profunda y espiritual. No se trata de palabras bonitas, de apariencia religiosa o de discursos persuasivos. Lo importante es la evidencia de transformación, la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Hay personas que piden ayuda, pero no buscan redención. Solo quieren una vía para continuar en sus caminos destructivos sin asumir consecuencias. Gálatas 6:7 lo deja claro: no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cuando alguien ha sembrado desobediencia, rechazo, pereza o rebeldía,
No es nuestra tarea eliminar el fruto amargo de sus decisiones. A veces, la lección más poderosa no está en el consejo recibido, sino en la experiencia que confronta. Por eso, la sabiduría también sabe cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo dejar que el silencio de Dios sea más elocuente que 1000 palabras humanas. No todas las batallas son nuestras, no todos los oídos están preparados, no toda ayuda es realmente ayuda. Desde el inicio de la historia humana, Dios estableció el trabajo como parte fundamental de la dignidad y propósito del ser humano. Antes de la caída, en el mismo Edén, Adán ya tenía una responsabilidad. Génesis 2:15 nos muestra este diseño. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no fue consecuencia del pecado, sino parte de la bendición original. Es el canal por el cual el hombre se conecta con la provisión divina, desarrolla su carácter y ejerce dominio sobre la creación. Pero desde entonces ha existido también una tentación constante: evadir esa responsabilidad y depender del esfuerzo de otros. Pablo enfrentó este mismo problema en la iglesia de Tesalónica. Algunos hermanos esperaban vivir de la generosidad ajena, sin aportar nada a la comunidad. Fue entonces cuando escribió con firmeza: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Segundas Tesalonicenses 3:10. No era un mensaje de dureza insensible, sino una medida necesaria para frenar la irresponsabilidad. Pablo entendía que fomentar la pereza es perpetuar la inmadurez. La generosidad debe ir acompañada de instrucción, y la ayuda no puede ser ciega. El libro de Proverbios es persistente en su condena a la pereza. En Proverbios 6, 9, 11 leemos: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y un poco de cruzar las manos para reposar, y vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Aquí no se condena el descanso, sino el estilo de vida que se escuda en la inacción. La pobreza que se menciona no es solo económica, sino espiritual, emocional y social, porque la negligencia roba más que el pan, roba propósito, identidad y legado. Jesús, en la parábola de los talentos, dejó una enseñanza poderosa sobre el valor del esfuerzo y la responsabilidad. 3 siervos recibieron talentos. 2 de sin. Ellos los multiplicaron. Uno, por temor o desinterés, decidió enterrarlo. Su señor no fue condescendiente. Le dijo: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. Ese siervo no solo perdió el talento, sino también la oportunidad de crecer, de honrar a su Señor y de participar de la alegría del propósito cumplido. La negligencia fue su condena. En contraste, la Biblia exalta la diligencia como camino hacia la honra. Proverbios 10:4 afirma: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La riqueza de la que se habla no se limita a lo material. Es riqueza de carácter, de sabiduría, de impacto. La diligencia abre puertas que el talento por sí solo no puede abrir. Y es que el trabajo no es solo una carga, sino una bendición. Es el lugar donde se forma el carácter, donde Dios deposita su gracia y donde florece la integridad. 1 Timoteo 5:8 refuerza la seriedad de esta verdad. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es una falta menor, es una negación práctica de la fe que proclamamos. Proverbios 24 añade: el perezoso no arará a causa del invierno, pedirá pues en la siega, y no hallará. Quien teme al esfuerzo, teme también a la bendición.
Quien evita el trabajo, evita la oportunidad de ver la fidelidad de Dios manifestada a través de su obediencia. El principio es inmutable. Dios bendice al que trabaja, respalda al que se esfuerza, honra al que persevera. Ayudar no es consentir. La pasividad. No todo aquel que pide está verdaderamente en necesidad. Algunos no buscan ayuda, sino reemplazo. Pero Dios espera que cada uno asuma la responsabilidad de su vida, que cada uno se levante con valentía y construya sobre el terreno que se le ha dado. La ayuda debe ser compasiva, sí, pero también sabia. Desde el inicio de la creación, Dios estableció un orden perfecto. Cada estrella, cada río, cada criatura fue colocada con intención, con propósito. El universo entero está sostenido por principios divinos de estructura, de ritmo, de armonía. Cuando el orden se rompe, cuando el diseño es desechado, el caos no tarda en manifestarse. La rebelión contra el orden de Dios no solo afecta a quien la practica, contamina todo lo que le rodea. La discordia es uno de los frutos más visibles de este desorden. En Proverbios 6, entre las cosas que Dios aborrece, se menciona con énfasis al que siembra discordia entre hermanos. No se trata de un simple error o de un malentendido, sino de un pecado con consecuencias devastadoras. La división no surge de la verdad, sino del ego. Quien siembra conflicto deliberadamente, quien manipula, calumnia y divide, actúa como instrumento del enemigo, no del Señor. En Números 16, Coré, Datán y Abiram desafiaron a Moisés. Aparentaban luchar por justicia, pero Dios discernió el orgullo en sus corazones. El juicio fue severo. La tierra se abrió y los tragó vivos. La contienda que no nace de la verdad conduce a la destrucción. Jesús dijo en Mateo 10:34, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Su mensaje, puro y santo, divide inevitablemente a quienes lo aman de quienes lo rechazan. Pero esta división es el resultado de la verdad, no de un espíritu contencioso. Hay una gran diferencia entre la separación que causa la justicia y la que causa el egoísmo. Tito 3:10 nos instruye con firmeza. Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Hay momentos en los que la separación no es falta de amor, sino protección del orden y la paz que Dios ha establecido. Jesús fue constantemente confrontado por fariseos que buscaban sembrar confusión. En lugar de alegrarse por los milagros, cuestionaban su legitimidad. En Mateo 12:24, al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron, «Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú». No buscaban verdad, sino división. No les importaban los hechos, sino su poder. Jesús no se dejó atrapar por su juego. Les respondió con autoridad, sin caer en contiendas innecesarias. Su enfoque no estaba en debatir, sino en cumplir la voluntad del Padre. En nuestra vida diaria no faltarán los Coré, los fariseos, los sembradores de discordia. No todos buscan edificar, algunos viven para dividir. Nuestra responsabilidad es doble: trabajar con diligencia y guardar la unidad. No podemos permitir que la pereza o la contienda destruyan lo que Dios ha comenzado en nosotros. El esfuerzo y la paz son frutos del Espíritu en acción. Y cuando caminamos en obediencia, Dios se encarga de honrar nuestra labor y proteger nuestro entorno. Dios no es un Dios de confusión ni de caos. Su carácter está fundamentado en el orden, la justicia y la verdad. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda con contundencia: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cada manifestación del cielo lleva el sello de armonía divina. Toda perturbación que nace del orgullo, la envidia o la ambición no proviene de él. Hay quienes con sus palabras parecen piadosos,
pero sus acciones desatan pleito tras pleito, división tras división. La apariencia puede engañar, pero el fruto revela lo que las palabras intentan ocultar. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Los discursos pueden seducir, pero los frutos no mienten. La verdad no necesita gritar para ser poderosa, ni disfrazarse para ser aceptada. En Juan 6:26, Jesús confrontó a aquellos que lo seguían solo por conveniencia. Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Querían el beneficio, no la verdad, el milagro, pero no la transformación. Así también muchos hoy claman por ayuda, pero no quieren corrección. Buscan provisión, pero no buscan a Dios. Lo vemos en Lucas 17:17, cuando solo uno de los 10 leprosos regresó a dar gracias. 9 recibieron sanidad, pero no mostraron gratitud, porque no todo el que pide lo hace con un corazón dispuesto a honrar a quien da. Proverbios 30:15 habla de aquellos que nunca se sacian. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Hay personas cuyo único impulso es tomar. No quieren cambiar, solo recibir. Su necesidad es constante porque su corazón nunca se llena. No porque Dios no pueda suplir, sino porque ellos no desean ser transformados. Pablo, en 2 Tesalonicenses 3:10, establece una regla fundamental. El que no quiera trabajar, tampoco coma. No es una sentencia cruel, sino una declaración de justicia. La ayuda sin responsabilidad es una distorsión del propósito divino. Jesús, en la parábola de los talentos, llamó siervo malo y negligente a quien no multiplicó lo que había recibido. Mateo 25:26. No valoró el don, no honró la provisión, y por ello le fue quitado incluso lo poco que tenía. La generosidad de Dios no es irresponsable. En Levítico 19:10, Dios ordenó dejar espigas para los pobres, pero estos debían recogerlas. Había provisión, pero también esfuerzo. En el desierto, el maná caía del cielo, pero cada israelita debía salir a buscar su porción. Éxodo 16:20. Cuando intentaban guardar más de lo necesario, el maná se dañaba, porque incluso en los milagros, Dios demanda obediencia. Filipenses 3:19. Describe a aquellos cuya vida está centrada en su propio vientre. Su gloria está en su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. No buscan el reino. No valoran la gracia. Solo desean continuar en su comodidad. Pero Dios no llama a sostener la pereza espiritual. Llama a edificar, a corregir, a discernir. La ayuda, cuando es sabio darla, transforma. Pero cuando se ofrece sin criterio, solo alimenta el ciclo del egoísmo. Proverbios 19:24 retrata con fuerza esta actitud. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. No es falta de recursos, es negligencia de corazón. La provisión mal usada se convierte en desperdicio. Ageo 1:6 describe la frustración de quienes viven sin alinear su vida con Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. El que trabaja, jornal recibe en saco roto. La bendición no está solo en recibir, sino en administrar con propósito. Jesús dijo, no deis lo santo a los perros. No porque no quiera que todos sean salvos, sino porque sabe que hay corazones endurecidos que destruirán lo que no entienden. En Juan 2:24-25 se nos dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en el hombre. No todos los que piden están listos para recibir, y a veces la mayor muestra de amor no es dar más, sino esperar a que el corazón se rinda de verdad. La parábola del hijo pródigo ilustra esta verdad. El padre no fue a rescatarlo al corral de los cerdos, no envió provisión mientras él vivía en rebeldía. Fue el hambre, la soledad y la miseria
lo que lo llevó al arrepentimiento. Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí. No fue la ayuda, fue el peso de su decisión lo que abrió sus ojos, porque el verdadero cambio no viene por lo que se recibe, sino por lo que se reconoce. En Hebreos 12:6 se nos enseña, el Señor al que ama disciplina. Hay ocasiones donde intervenir es estorbar el trato de Dios, donde ayudar es retrasar la lección que debe ser aprendida. Pablo lo entendió cuando en 1 Corintios 5:5 entregó a un hombre al sufrimiento, no por castigo, sino para que su espíritu sea salvo. No toda ayuda edifica. Hay momentos donde el silencio es más misericordioso que la provisión. Jeremías 2:19 resume la justicia de Dios. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. El Señor permite que cosechemos lo que sembramos para que aprendamos. No se trata de venganza, sino de restauración. No es abandono, es corrección. Porque el amor sin disciplina no transforma, y la ayuda sin discernimiento no libera, esclaviza. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Lucas 9:62. Su llamado es firme, su invitación es gloriosa, pero su camino exige renuncia, decisión y fidelidad. No podemos perpetuar la dependencia de quienes se niegan a avanzar. No debemos reforzar el error con una misericordia mal aplicada. Proverbios 21:25 lo dice sin rodeos. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. No es la falta de ayuda lo que destruye, sino la falta de voluntad. La verdadera ayuda apunta al crecimiento, no a la comodidad. Atío, la restauración, no a la permanencia en el error. El corazón generoso debe ser también sabio. Proverbios 9:8 nos recuerda que el escarnecedor aborrece la corrección, pero el sabio la ama. No todo el que pide está preparado. No todo el que necesita quiere cambiar. No todo el que sufre busca redención. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. La generosidad que edifica va unida al discernimiento que protege. Dios ama al dador alegre, según Corintios 9:7, pero también llama a la prudencia, porque dar por obligación, por presión o por culpa no es amor, y recibir sin gratitud ni transformación es tomar sin honrar. La ayuda verdadera no se basa en la emoción del momento, sino en el propósito eterno. Porque el mayor bien que podemos hacer por alguien no es darle todo lo que pide, sino darle lo que realmente necesita, una oportunidad de encontrarse con Dios, aunque esa oportunidad venga a través del quebranto, la escasez o el silencio.